Qué bueno que sigue con nosotros a las 8 de la noche con 30 minutos. Hay otro tema también, Pepe, perdón que les robe rápido la palabra, pero tenemos que ver qué es lo que está pasando en otros países del mundo, y que, digo, no vayamos lejos, tan solo en Latinoamérica. Lo que pasó, por ejemplo, con Brasil y con Petrobras. Pues bueno, tan solo Petrobras se transformó en la 7ª transnacional del mundo en materia petrolera y perteneciente a un país en desarrollo, que es el caso como de México, es un país en desarrollo también. Y que también esto permitió que en 1938, bueno, que en su momento Brasil, el Consejo Nacional del Petróleo nacionalizara la industria, y que a partir de la enmienda constitucional número 9, pues bueno, permitió el ingreso de capitales privados a las actividades de hidrocarburos mediante contratos de servicios mientras se mantenía el monopolio federal, que es el mismo esquema de lo que se está tratando de hacer con el tema de la reforma energética en este momento. Y bueno, tenemos otro tipo de momentos, podemos hablar de otros países, por ejemplo de Venezuela, del propio Estados Unidos o de Noruega. Y bien decía Pepe, Estados Unidos pues ya sigue siendo una potencia mundial. Es una potencia mundial, pero hoy en el tema petrolero, Estados Unidos con la inversión y con la exploración que ha venido haciendo, pues ya es autosuficiente. Ya realmente el principal socio comercial de México en materia petrolera, pues simplemente ya no existe, y tenemos que ir volteando hacia otro tipo de aristas para ver cómo va a ser rentable petróleos mexicanos en un tema que para nosotros es de urgente necesidad, porque si tan solo como decía Pepe, la tercera parte de la inversión justamente, o de lo que tiene Petróleos Mexicanos, con eso se financia el tema de los programas sociales. Pues bueno, al rato, en determinado momento, ¿a quién le vamos a vender lo que estamos haciendo si no encontramos nosotros una puerta de salida que nos permita sobre todo generar ese crecimiento? Ahí yo haría dos aclaraciones. Una, la comparación con las empresas extranjeras habría que hacerla antes de pagar impuestos, porque ahí es donde yo entiendo que la calificación le pesa a Pemex. Entonces, vaya, y una de las cosas que me preocupa de esta apertura indiscriminada es que lo que por ahí han señalado algunas gentes, no vamos a privatizar Pemex, nomás lo vamos a chatarrizar. O sea, lo vamos a dejar que se siga con su sindicato y todo lo demás, y al fin y al cabo los negocios se van a hacer a otros niveles, se van a operar con otras empresas y todo, y para mí yo creo que cualquier reforma en materia energética, sobre todo en materia de hidrocarburos, tendría que pasar por poner en orden necesariamente a Pemex, fundamentalmente, ¿no? A ver, tenemos una llamada del señor José Luis González de Tulancingo, al que le agradecemos la sintonía, y dice que le pareció irresponsable los comentarios negativos sobre Pemex, tratando de entender qué fue esta parte del comparativo internacional, sin decir que son irresponsables, porque aquí cada quien expresa su opinión con absoluta responsabilidad de lo que dice. Yo coincido en que Pemex es una maravilla de empresa. El problema es después de pagar impuestos, lo que sucede. Pemex, exploración y producción, si separáramos esa división de Petróleos Mexicanos, sería la primera empresa en América Latina, en términos de lo que factura, en términos de lo que produce. Entonces, el problema no es Pemex, el problema es el modelo en el que utilizamos a Pemex para financiar el gasto corriente. Llamémosle tal cual. Porque además, si hablamos de programas sociales, tendríamos que checar qué programas sociales. A mí no todos los programas sociales que financia Pemex me parecen justificables. Es decir, si hoy me dices que Pemex está pagando con renta petrolera los programas que se le ocurren a cualquier autoridad local que se decide que hoy también tienen que pagarle a los papás el transporte, la alimentación, el vestido, becas para todos, por lo que sea. En el Estado de México, por ejemplo, ya creo que no hay quien se salve de una beca. Bueno, yo te diría que no me parece acertado el uso de esos recursos, que estaría mejor que Pemex reinvirtiera esos recursos para poder ser una empresa pública. El gran problema de Pemex es que no ha sido una empresa pública, ha sido el brazo del gobierno para extraer petróleo y hacer dinero. La caja grande, yo creo, ¿no? Y financiar el gasto. Esa es la verdad. Ahí está lo que pasó, por ejemplo, en el sexenio de Vicente Fox, tenemos de ejemplo, que hubo una gran cantidad de recursos por el tema de la renta petrolera. ¿Y qué es lo que pasó con esos recursos?
¿En qué se de los transformaron? excedentes. El tema de los Es decir, excedentes presupuesto petroleros. bajo, ¿no? Presupuesto Se bajo. repartieron con muchos Y gobernadores tengo un margen anchísimo. Pero bueno, ahí y está. se multiplicaron los Se repartieron cargos con en- gobernadores y con- con el gobierno federal. y con el gobierno federal y gasto corriente en la enorme mayoría de los casos. O sea, crecieron las estructuras nóminas. gubernamentales de manera brutal. El O sea, 84%, el 84% de los excedentes petroleros en esa década se destinó a gasto corriente. Vamos, ahí está. No me parece que todo programa social que sea pagado con dinero del petróleo sea justificable. No, creo que una parte fundamental hoy que estamos aprobando y hablando de reformas es racionalizar el gasto, la calidad del gasto. O sea, no se trata de seguir financiando la borrachera, se trata de tomar un poquito menos y llegar sobrios a nuestra casa. Ahí es donde yo insisto en que tienen que darnos las reglas del juego, porque digo, tenemos ejemplos patéticos. Distrito Federal decide que el predial lo va a subir a valores reales. Pero ya están en un programa para subsidiar la diferencia entre una y otra cosa. Bueno, Por a ver, Dios Juan, santo. a ver, ahí te va una perla, de veras, de política fiscal. Incrementas, o más bien homologas, el impuesto al valor agregado en la zona fronteriza del 11 al 16%. Pero en el mismo paquete contemplas un bono de compensación a la frontera. ¿Cómo? Perdón, ¿no se trata de hacer esto más sencillo? Porque no lo estamos logrando. Entonces mejor no lo hubieran homologado. Pues aquí orgullosamente ¿no? inventamos el queso Oaxaca. Entonces, Hecho nudo. al final del día, y perdón la cita cuasi religiosa, porque hay que observar en qué contexto lo dijo, pero en una entrevista el Papa Francisco dijo algo muy interesante. Le dijo a un periodista argentino que él no confiaba en los políticos de su país, porque para ellos... tiene razón. No, bueno, y- los quisos bueno, y todo. bueno, perdónenos. digo, pero no pobre. confiaba en ellos porque para ellos la pobreza era una necesidad. Es decir, si les quitabas la pobreza, se volvían innecesarios. Entonces a veces creo que esa lógica aplica no solo en América Latina, sino en México. En el sentido de, te pego para poder financiar lo que te voy a dar. Para que al final del día tengas lo mismo, pero me lo agradezcas. ¿No? Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Que te lo hayas ganado a que me lo debas. Pues, ¿qué pasó? Pero bueno, La para lógica perder- económica en este país. Vamos a hacer una pausa, son las 8 de la noche con 38 minutos. Recuerda, estamos en su mesa de Visto Bueno Radio, nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Regresamos. No se desconecte de Visto Bueno Radio.